muerte de Cristo en la cruz se da en medio del contexto del Imperio Romano. El Imperio Romano llevaba ya un par de siglos gobernando todo lo que era la ribera del Mediterráneo, todo lo que era Capadocia, parte del norte de África, lo que era Acaya, Mesopotamia. El Imperio Romano se extendió en la misma magnitud que se había extendido el Imperio griego. Y los romanos, dentro de sus prácticas crueles que tenían, muchos tipos de torturas, entre ellos el flagellum taxilatum, que es la flagelación a la cual fue llevada Jesús allá en el enlosado y fue golpeado y fue castigado, también practicaba la crucifixión. Y hubieron muchas crucifixiones en tiempo de la Roma totalitaria, muchas crucifixiones, cientos y cientos de hombres y mujeres, niños, ancianos, fueron crucificados por los romanos. Pero la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es única en su naturaleza. La muerte de Cristo es la intervención de Dios en la temporalidad del hombre, donde Dios interviene, donde Dios se manifiesta al hombre. La muerte de Cristo es donde Cristo mismo es rasgado cual velo para poder manifestar la gloria de Dios a los hombres, para que el hombre pudiese conocer a Dios realmente. Ahora, Dios se manifiesta al hombre con el propósito de recuperarlo desde su naturaleza caída. Él, como Dios, desde su naturaleza divina, recuperar al hombre desde su naturaleza caída, pero a través del crucificado, a través del Cristo muerto, sepultado y resucitado. Pero recordemos que Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, inferimos de esto que Dios los creó, a Adán y a Eva, para vivir eternamente como hijos de Dios, para vivir en plena comunión con Dios. Y Dios los crea a imagen de Él, a semejanza de Él, para que ellos fuesen los representantes de Dios, para que ellos reflejaran la gloria de Dios y el carácter de Dios. Ahora, Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esa expresión, y vio Dios que era bueno en gran manera, nos habla de que todo lo que Dios creó fue a plena satisfacción. Él quedó satisfecho con todo lo que hizo, incluido Adán, en la perfección y cómo Adán fue creado, en esta plena comunión que Adán y Eva tenían con Dios, y en este hecho de que ellos fueron conformados por Dios, formados por Dios, y fueron formados a imagen y semejanza de Dios, repito, para poder reflejar la gloria de Dios. Ahora, el hombre pecó. El hombre cayó. Todos sabemos que el hombre no tenía que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y se cumplió la palabra de Dios que había sido dicha: ciertamente morirás. Y el hombre murió, quedó totalmente separado de Dios. Entonces, después que el hombre se corrompió por el pecado y perdió su comunión con Dios, Dios echó a andar no un plan B, no un plan de contingencia, echó a andar el plan A, el que siempre estuvo en la mente de Dios desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Cristo, enviar a Cristo, el Logos, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnara en un hombre como nosotros y que viviese una vida como la nuestra, pero sin pecado, y que fuese en todo perfecto, recto, justo y santo, y que subiese a la cruz siendo inocente a morir como culpable, tomando mi lugar y tomando su lugar. Entonces, Dios se propone, desde su naturaleza divina, rescatar a través de la muerte de Cristo al hombre perdido, separado de Dios y sin ninguna esperanza de acercamiento a Dios, porque su naturaleza caída es enemiga de Dios. Su propósito, el de Cristo, fue recuperarlo, restaurándolo a su imagen y semejanza. Para recuperarlo, Dios hizo esto: envió a su Hijo para que se encarnara en la persona de Jesús, para ser ejecutado en la tierra en una cruz, en una cruel cruz,
y para morir en nuestro lugar en esa cruz. Para que el hombre, una vez que es salvado, que es arrastrado de tinieblas a luz, el hombre sea formado a la imagen de Cristo. La salvación no es el fin último de Dios. La salvación no es la máxima de Dios para con el hombre. La salvación es el mecanismo, es el medio que Dios utiliza por medio de la muerte de Cristo en la cruz, para que ahora que te ha rescatado, ahora que te ha sacado de las tinieblas y te ha traído a su reino de luz, Él quiere formarte a la imagen de Cristo para restaurar el diseño original. Aquel de allá de Edén, antes que Adán pecase, quiere ser formado a la imagen de Cristo. El principio de la respuesta de Dios al hombre la da Jesús allí en el libro de Juan, capítulo 3, del 3 al 7, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otras versiones dicen, os es necesario nacer de arriba. Nacer de nuevo o nacer de arriba es el milagro de la cruz. Y solamente lo otorga el milagro de la cruz. La palingenesia, la palabra griega que es la palabra para regeneración, una vida nueva que no tiene nada que ver con la anterior, se da solamente con la predicación del Evangelio de la cruz, y solamente si tú eres invadido por la convicción de pecado, eres invadido en tu mente y en tu ser interior por la fe como don de Dios para creer en la muerte y en la resurrección de Cristo. Ahora, una vez que Dios te ha sacado de las tinieblas a la luz, una vez que tú has sido hecho salvo, tú empiezas a ser transformado progresivamente a la imagen de Jesucristo, que es el diseño de Dios, que es el diseño original. Y no hay nada, escúcheme bien por favor hermano, no hay nada más importante en la vida para un cristiano que ser formado a la imagen de Cristo. Esta es la razón suprema por la cual nosotros debemos vivir. Por esto necesitamos crecer en revelación, crecer en la verdad de Dios, para que la verdad de Dios sea encarnada dentro de nosotros, para que Cristo se haga carne y sangre dentro de nosotros. Sin la revelación, sin el espíritu de sabiduría y revelación, que habla Efesios 1:17, se dará el cambio. Sin eso no se dará ningún cambio real de vida. No habrá cambio de carácter, no seremos transformados al carácter de Cristo. Y Cristo no será formado en nosotros. Termino leyendo lo que dice Efesios 1:17, 18 y 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. El espíritu de sabiduría y revelación es para conocer a Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Te quiero volver a repetir para ir terminando. No puede haber nada más importante en la vida de un creyente en Cristo que ser formado a la imagen de Cristo, y eso va a ser factible, va a ser evidenciable en tu vida solamente a través del espíritu de sabiduría y revelación. Dios se tiene que hacer carne y sangre en ti. Dios te bendiga.